Qué gusto saludarles, queridos hermanos. Bíblicamente hablando, nuevamente se presenta un proyecto que glorifica a Dios en todo su esplendor. Agradecemos a todos los oyentes que siempre están pendientes de cada segmento, de cada semana. El día de hoy, un tema interesantísimo, un tema que nos ampliará el conocimiento de lo que es el templo, lo que es la congregación, lo que significa para nosotros como cristianos la presencia del Señor en su casa. Primero que todo, me gustaría comentarle que en la actualidad la iglesia, para muchos, creen que es el edificio. Esta no es una definición bíblica. La palabra iglesia viene de la palabra griega eklesia, que significa una asamblea, una convocatoria. La raíz del significado de la palabra iglesia no es de un edificio, sino de personas. Por esa razón, mi estimado y mi hermano y mi amado amigo Johan estará compartiendo con ustedes un tema muy interesante. Los dejo. Saludos y que Dios me los bendiga. Gracias, Jorge, por la invitación a Bíblicamente Hablando y sobre todo por la confianza que me han dado para abordar este tema en el que hay mucha confusión en lo que es la iglesia según su enseñanza en el Nuevo Testamento. Una palabra que en el Nuevo Testamento, en el griego, se registra 115 veces en 112 versículos, en el que en este podcast vamos a aclararlo de una forma muy sencilla. El primer punto que quiero tocar es que la iglesia es la casa de Dios en la tierra. Antes de desarrollar la iglesia como la casa de Dios, me gustaría explicar el contexto de la iglesia, inclusive del Antiguo Testamento. Primero hay que mencionar que la iglesia no siempre estuvo como la casa de Dios en la tierra, sino que hubo otro lugar en el que Dios habitó antes de la iglesia, y ese es el pueblo de Israel. Israel fue la institución de Dios en el mundo antes de Cristo. Siempre ha habido una institución a quien Dios ha usado para dar testimonio de Él. A ella le da su revelación o mensaje, la autoriza y responsabiliza de enseñarlo y transmitirlo a la siguiente generación de creyentes y al mundo. Antes del ministerio terrenal de Jesús, la nación de Israel fue escogida para dar testimonio de Dios verdadero al mundo. Esto lo podemos ver en Isaías 49:6 y en Jeremías 13:11. Pero lamentablemente perdió ese privilegio porque no hicieron ni se arrepintieron del llamado de Dios por medio de los profetas, y también porque rechazaron a Jesús como su Mesías y lo condenaron por blasfemia y lo sentenciaron a morir crucificado. Ahora, ¿cómo fue formada la iglesia? Bueno, hermanos, la iglesia fue formada por su Hijo Jesucristo. El Señor Jesús declaró que su venida obedecía a dos propósitos. Primero, vino a dar su vida para salvar a los perdidos, que eso lo podemos ver en Mateo 18:11. Y segundo, Él vino a edificar su iglesia, que eso lo podemos ver en Mateo 16:18. En Mateo 16:18-19 dice: respondió Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Por lo tanto, hermanos, aquí podemos ver el origen de la iglesia, en el que Jesús menciona: edificaré mi iglesia. Jesús revela por primera vez que Él edificará una institución antes del fin de su vida, durante su ministerio terrenal, a la que denominó mi iglesia. Unos creen que la iglesia empezó en el Antiguo Testamento. La iglesia era un misterio que fue revelado por Cristo, no existía antes de ese momento. Otros creen que la iglesia empezó el día de Pentecostés, pero realmente al leer bien el Nuevo Testamento se ve claramente que quien la creó fue nuestro Señor Jesucristo. La existencia de la iglesia como institución no depende de los individuos, como sus líderes o sus miembros. Su continuidad depende de su fundador, Cristo, Dios en carne, hasta el cumplimiento de sus propósitos. La iglesia es una institución fundada por Cristo y reproducida por los apóstoles. Son el modelo sobre el cual se conforma una iglesia con los distintivos de las doctrinas y las prácticas enseñadas en el Nuevo Testamento. Ahora, también es importante abordar que una iglesia debe ser fundada por otra iglesia. De la primera iglesia fundada por el Señor se edificaron otras iglesias, y así sucesivamente. Este trabajo tiene que ver más con la misión apostólica, que eso lo más seguro lo trataremos en otros podcasts. Viendo el origen de la iglesia, al Israel fallar en su misión, Cristo hizo un lugar diferente en el que Dios puede habitar, y esa es la iglesia.
Actualmente, la iglesia es la institución de Dios en el mundo. Durante su ministerio, Jesucristo edificó una nueva institución a la cual llamó mi iglesia, que eso lo podemos ver, como ya dije, en Mateo 16, 18 y 19. Los miembros de una iglesia son personas que han confesado su fe en Cristo y han identificado su fe por medio del bautismo. La iglesia es la casa de Dios en la tierra donde mora el Espíritu. La iglesia es la casa de Dios en la tierra donde está su presencia. De otra manera, solo sería un edificio, un grupo de personas reunidas. Y esto lo podemos ver claramente en este pasaje de Hebreos 3:6. Dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Dios habita en medio de su pueblo, y esto lo podemos ver explícitamente en el pasaje de 2 Corintios 6:16. Vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Esto hace que la iglesia, el templo del Espíritu, es santificada por su presencia, Señor, habitar en ella. Al igual es importante mencionar que la iglesia es la casa de Dios en la tierra donde se edifican los creyentes. Las iglesias se edifican a través de las doctrinas que se encuentran en el Nuevo Testamento, que el Señor por medio de los apóstoles nos dejó a nosotros para la efectiva edificación de la iglesia, del igual por la implementación de los dones que el Espíritu Santo provee para el funcionamiento de los ministerios de la misma, logrando así la edificación de quienes la conforman. Y también es importante mencionar que la iglesia es la casa de Dios en la tierra donde se muestra su gloria y que la iglesia es la institución de testimonio de Dios al mundo, no hay otra. Las iglesias deben ser iglesias independientes y no una denominación con organización. Cada iglesia es su propia organización, autónoma e independiente en gobierno en función de las demás, teniendo a Cristo como su cabeza, la Biblia como su verdad y al Espíritu como su guiador. Estas han sido características de la iglesia a través de toda su historia hasta nuestros días. El Señor advirtió de tiempos peligrosos. ¿Para quiénes? Para las iglesias y su misión de preservar la verdad que ha sido confiada y enseñarla al mundo. Toda la confusión espiritual que hoy se ve es contra las iglesias con doctrinas bíblicas. Cristo consideró necesario fundar la iglesia. Él vino a edificarla, le dio su autoridad, la ama, la compró con su sangre y vendrá para tomarla como su amada esposa. También es importante mencionar cómo y de qué se conforma la iglesia. En Hechos 2, 41 y 42 se da un orden en la información de crecimiento de una iglesia. Vamos a ver qué es lo que dice. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Al leer este pasaje, hermanos, vemos que la iglesia se conforma de, primero, personas que han recibido o creído en la palabra de Dios, en el Evangelio. Segundo, con los creyentes que han recibido el bautismo. Tercero, por una congregación de creyentes bautizados que se reúnen. Los creyentes bautizados reunidos para cumplir la voluntad de Dios conforman la iglesia. La iglesia que Jesús edificó es su cuerpo en esta tierra, el organismo y la asamblea local visible y organizada de creyentes bautizados en cualquier comunidad dada. Y por último, hermano, me gustaría dar una breve comparación de lo que se conoce como la iglesia de Dios, la familia de Dios y el reino de Dios, ya que por lo general se suelen confundir. La familia de Dios es más grande que el reino y la iglesia de Dios. La familia de Dios es más grande que el reino y la iglesia de Dios. La familia de Dios incluye a todos los salvados, desde Adán hasta el último hombre que ha creído, ya estén muertos o vivos. Los santos o creyentes en el Antiguo Testamento eran salvos por fe en el Cristo venidero y son parte de la familia de Dios. El reino de Dios fue el reino ofrecido por Jesús y que continuará hasta su segunda venida. Este reino es espiritual, lo podemos ver en Juan 18:36. El reino de Dios incluye a todos los salvos en la tierra, es decir, los vivos. Mientras que la iglesia de Dios es un lugar en que los salvos bautizados en una iglesia neotestamentaria, o sea que sigue el ejemplo de la iglesia del Nuevo Testamento, se congregan. Y para concluir, hermanos, la iglesia no es hecha por hombres ni la religión, sino que es un sistema creado por el mismo Jesús y la no Trinidad que creó en la tierra para dar testimonio de él, y para los creyentes en el que se pueden congregar y fortalecer su fe por medio de la comunión entre los hermanos de la iglesia, la sana doctrina, la implementación de los dones y como también el lugar en el que Dios habita actualmente en la tierra. Bueno, hermanos, espero que les haya gustado este podcast y este tema que sobre todo es interesante en la época actual. Sin más que decir, su servidor Johan Rodríguez se despide de ustedes. Dios les bendiga y que tengan un bonito día. Hasta luego.